Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes. Este es su pastora Ruth Chabot con su podcast Ser Más como Jesús. En este mes estamos hablando de Jesús y los pecadores, amor incondicional. Hablamos del pecador que viene arrepentido por primera vez a los pies del maestro. Hablamos del pecador dentro de la congregación. Hablamos de aquel pecador que estando dentro de la congregación peca, pero no ha sido restaurado dentro de la congregación y decide alejarse del descarriado. Ahora vamos a hablar cuando nosotros encontramos un plan de restauración de aquel que se descarrió y regresa a la congregación. ¿Cómo vamos a ser más como Jesús en tratar a ese pecador o a esa persona que regresa a su congregación? Y el título sería Cuando el arrepentido vuelve a casa. Cuando el arrepentido vuelve a casa. Con esta podcast tendremos un consejo pastoral. Y como siempre, les recuerdo que nos congregamos todos los domingos a las 2 de la tarde en el 216 de la Linfield Street en Lynn. Allí le esperamos si quiere visitarnos. Así que vamos a entrar en materia, ¿verdad? ¿Cómo Jesús trata al que regresa después de fallar? Vamos a leer segunda de Corintios capítulo 2 versículos 6 y 8. Y dice así, o del 6 al 8, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirmáis el amor para con él. Durante este mes que hemos hablado de los pecadores, vamos ahora a ver esta parte, porque muchas veces es fácil abrazar al nuevo convertido, escuchar el testimonio del que viene del mundo, discipular al que nunca conoció a Jesús, como aquella mujer del frasco de alabastro que estaba quebrantada, llorando a los pies de Jesús, buscando misericordia. Y muchas veces la iglesia recibe la guía y le abraza a esta persona y celebra la transformación de este pecador que llegó. Pero ¿qué pasa con el que cayó después de conocer a Dios? ¿Qué hacemos con el hermano que falló y se fue? El líder que pecó, el que se descarrió, el que avergonzó a la congregación, al que se apartó y ahora vuelve a casa arrepentido. Porque muchas veces el problema no es regresar a Jesús, es regresar a la congregación donde tiene que estar. Y tristemente, algunos comienzan a decir, y ahora lo van a poner otra vez. Ahora de nuevo, otra vez viene este de nuevo. Después que hizo lo que quiso allá afuera, dije que se arrepintió y será eso de verdad. Después de todo lo que hizo, ya no confiaría más en él, en ella. Eso no se olvidará jamás. Eso lo marcó, mira. Y ahí debemos preguntarnos, ¿eso se parece a Jesús? ¿Haría Jesús esto? Recuerde que esta postcard en general se titula Ser más como Jesús. El corazón del Evangelio. Pablo entendía algo muy profundo. Una persona arrepentida puede terminar destruida no solamente por su pecado, sino también por la condenación constante de otro. Por eso Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 2 verso 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle,
consolarle para que no sean consumidos de demasiada tristeza. La disciplina ya había ocurrido, la confrontación ya había ocurrido, porque este descarriado vino, se arrepintió. Ahora Pablo dice, consuélalo, porque el arrepentido ya viene avergonzado, ya viene quebrantado, ya viene luchando con la culpa y la iglesia puede ayudar a restaurar aún más allá o terminar destruyéndolo aún más. Usted decide qué quiere hacer. Usted quiere levantar y restaurar a aquel que vuelve a casa. Usted quiere destruirlo y hacerlo que vuelva al mundo. Confirma el amor para con él. Segunda de Corintios 2:8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo literalmente está diciendo, hágale sentir amado nuevamente. Aquel que se descarrió y llegó, y si Dios lo mandó a la misma congregación, se siente aún más awkward. So, si el Señor ahí que lo quiere, dice, hágale sentir amado nuevamente, no solamente tolerándolo, no solamente observando desde lejos, sino amado. Primera cita poderosa, el corazón misericordioso de Dios. Vamos a leer Miqueas, capítulo 7, del 18 al 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volvió y vuelve cada día a tener misericordia de ti y de mí. Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Dios no disfruta mantener personas encadenadas a su pasado. La Biblia dice, se deleita en misericordia. Eso no significa que el corazón de Dios disfruta restaurar, perdonar, levantar y dar nuevas oportunidades, conexiones con la realidad de hoy. A veces Dios ya perdonó a alguien, pero la congregación sigue recordándole constantemente su pasado. Oiga, y hay personas que viven sintiéndose marcadas, señaladas, observadas, como si nunca pudieran comenzar de nuevo. Pero Dios dice, echo su pecado al fondo del mar. Esto es una frase poderosa. Hay personas que Dios ya restauró. Hay personas que ya no se acuerdan, están en el fondo del mar. Aleluya. Pero la queremos mantener encadenada. Dice Lucas 6, 36, 37, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y será perdonado. Jesús no está diciendo ignore el pecado. No está diciendo que apruebe lo malo o vivir sin verdad. Jesús está enseñando no vivir condenando eternamente al arrepentido. Porque hay una diferencia entre confrontar para restaurar y condenar para destruir. Hay personas que ya cambiaron, ya se arrepintieron, ya dejaron el pecado, ya volvieron a Dios, pero todavía sienten la mirada de juicio cuando entra a la congregación. Y es triste que algunos creyentes recuerdan más el pasado de una persona que la misericordia que Dios ha tenido con ella. El corazón religioso disfruta tanto de la caída que no puede desunirse de ella, pero el corazón de Jesús trabaja para amar, tener misericordia y levantar.
En Efesios 4:32 dice, antes sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonad unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo enseña que la iglesia debe ser misericordiosa, bondadosa, restauradora y llena de gracia. Porque nosotros también necesitamos misericordia. Yo sé usted, pero yo necesito misericordia. Aleluya. Hay personas que ya dejaron el pecado, pero todavía tienen ese sentido de culpa porque nosotros no le dejamos ir. Y en esta posca no solamente le estoy hablando a la iglesia de cómo lidiar con el pecador arrepentido, el descarriado que volvió, cómo amarle, cómo tolerarnos unos a otros, eh, cómo nosotros, hoy Jesús nos llama a restaurar, abrazar, discipular, acompañar y ayudar al arrepentido. Ser más como Jesús significa tener verdad para confrontar el amor con un amor suficiente para volver a abrazar al arrepentido. Le estoy hablando a la congregación, pero quiero dar un consejo pastoral a aquellos que regresan a casa. Si usted que me está escuchando en algún momento se ha visto en esta posición, ya sea que se descarrió, o ya sea que por alguna razón salió de la congregación y necesita volver, no tenga miedo de volver, vuelve a casa, porque muchas veces el enemigo trabaja en tu mente y te dice, esto es una vergüenza, eres un culpable, te pone temor, pensamiento de rechazo y condenación para que tú no regreses a casa y cumpla el propósito que el Señor tiene destinado para ti y hace pensar a usted, el que está en esta situación, que ya todo ahí terminó. Todo me miran raro después que yo volví. Pero si Dios está llamando tu corazón a volver, hoy yo te digo a ti, si me está escuchando, hoy es el día que hizo el Señor. Vuelve a casa, reconcíliate con Él, reconcíliate con tus pastores, reconcíliate con tus hermanos. Debe obedecer y regresar, porque donde Dios te plantó espiritualmente, muchas veces sigue siendo tu casa espiritual. No regrese esperando que todo sea perfecto desde el primer día, mi hermano. A veces habrá procesos, restauración, sanidad, confianza que necesita tiempo y crecimiento espiritual nuevamente. Y eso está bien, porque restauración también es caminar nuevamente con humildad delante de Dios. Cuando alguien regresa, debe regresar con un corazón enseñable, dispuesto a sanar, dispuesto a obedecer y dispuesto a esperar en Dios. No todo ocurre inmediatamente, pero si Dios abrió nuevamente la puerta para que tú hoy le digas al Señor, pon la mano en la pantalla y Señor, yo vuelvo a ti, acógeme de nuevo, estoy arrepentido. No permita que el orgullo y la vergüenza te mantengan lejos de la realidad y del propósito que el Señor tiene para con tu vida. Si tal vez alguna persona te mira media extraña o habla o recuerdan lo que pasó, pero yo te digo algo en este momento. El llamado de Dios sobre tu vida vale más que la opinión de cualquier persona a tu alrededor. No importa cómo miren, qué hablen y qué digan o si te evitan. El llamado de Dios sobre tu vida vale más que la opinión de cualquier individuo a tu alrededor. En primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor de nuevo cubre multitud de pecados. El amor restaura, sana y limpia. Y yo te digo, mi hermano, si hoy eres tú que necesitas reconciliarte con el Señor o con tu congregación, el Señor te dará tu recompensa
por la obediencia y por escuchar su voz. No permita que la vergüenza te mantenga fuera más. Si Dios te está trayendo de regreso, regresa. Olvídate del pasado, del pecado y regresa a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy le hemos hablado a la congregación de cómo lidiar con el pecador arrepentido, el hijo arrepentido, el hijo pródigo. Acuérdate, pastor, acuérdate, líder, que cuando oramos y ese padre esperó pacientemente, ese hijo pródigo volvió, dice que hizo una fiesta tremenda, pero así como el hermano del hijo pródigo protestó y se enojó, así hay mucho en las congregaciones, pero hoy no más, porque estamos aprendiendo que tenemos que amarnos, ayudarnos, soportarnos, porque todos esos pecados y toda esa falla, el Señor la tiró al fondo del mar. ¿Quiénes somos tú y yo para entonces comenzar a recordársela a esa persona que ha regresado? Nuestro deber como líderes, pastores y miembros de la congregación es hacer fiesta porque un alma se ha vuelto a redil, porque un hijo pródigo ha llegado, porque alguien que se equivocó reconoció y humildemente ha llegado a su casa de nuevo. Y a usted que me está escuchando y esa oveja, usted ese hijo pródigo que se ha perdido y en algún momento el Espíritu Santo te ha hablado, tal vez a través de esta podcast, regresa a casa, regresa, obedece al Señor, olvídate del orgullo y recuerda que la obediencia trae con ella recompensa. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude. A los pastores, a los líderes y miembros de las congregaciones, a abrazar, a recibir al pecador, al descarriado, al que se fue, al hijo pródigo, con fiesta, con amor, con disciplina, con verdadera misericordia y como hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a usted que llega arrepentido, deja el orgullo, olvídate de la vergüenza y escucha la voz del Espíritu Santo. Señor Jesús. En esta tarde te damos gracias, Jehová, y te pedimos que ponga en nuestro corazón amor el uno por el otro. Ser más como Jesús es amar, es perdonar, es tener misericordia, es abrazar, es tomar todas esas fallas y tirarlas al fondo del mar. Y son no más, no están más marcando nuestra vida porque no es lo que somos, porque lo que somos, somos lo que Jesús nos identificó e intentó desde el día que nos creó. Así que, Señor, te pedimos que nos ayude. Y si hay algo en nosotros, Señor, enseña, escudriñalo y muéstralo para que podamos amar y abrazar a aquel que regresa a casa y tengamos gran fiesta, Señor Jesús. Así mismo te pido por el que está afuera, por el descarriado, por el pecador, por el que viene de nuevo a la congregación. Señor, quita todo orgullo, toda vergüenza, toda mentira del enemigo susurrando al oído y déjalo. Permite, Señor, ayúdale, dale la fuerza, amado mío, para que pueda regresar a casa. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos vemos el próximo mes en su podcast Ser Más como Jesús. Espero que haya edificado tu vida y espero que hoy, en este día, muchos de los que están descarriados, hoy dijeron, sí, Señor, yo vuelvo a tus pies. Y muchos de los que están pródigos digan, sí, Señor, yo vuelvo a casa. Y si ese ha sido así, por favor, déjemelo saber al 781-922-0137, Pastora Ruth Chabot. Le amo en el amor de Cristo y hasta el próximo mes de julio. Bye bye. Si me has dado todo desde siempre, si me consuelas y vives pendiente, me das las fuerzas. ¿Cómo no amarte si en cada paso en esta vida